Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso, siguiendo con el curso de Administración Financiera, soy contador público colegiado, CPC Aldo Alía Cuña Parcana, docente de Instituto CIMA y CAMBIS. A la vez también soy consultor en gestión pública y gestión privada. Siguiendo la metodología de, del contenido de la administración financiera, hoy día estamos finalizando la unidad 9 que quedó pendiente el día lunes 25, ¿no? Sobre más que todos los puntos teóricos y a la vez hoy día con casos prácticos, ¿no? Como verán, todo lo que es punto amarillo, lo que están en colores amarillo, esto es lo que vamos a realizar. Lo que no tienen amarillo se ha realizado el día del lunes. Vamos avanzando. Entonces, vamos a tocar el tema sobre... retorno sobre el patrimonio. Entonces, el tema análisis de la rentabilidad hoy en día, ¿no?, es una preocupación, ¿no? A pesar de la situación de que estamos viviendo, no solo en el país, sino también a nivel mundial. Entonces, hoy en día los empresarios, ¿no?, dicen, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas?, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que se puede ocasionar, digamos, de aquí hacia adelante? Pero como ya le había mencionado, siempre uno hay que establecerse a través de nuestro plan financiero y a la vez nuestro plan de contingencia, ¿no? Este plan de contingencia va a permitir, como situaciones como hoy en día, pueda, digamos, darle una salvaguarda en sí, aparte de lo que está invertido, ¿no? El plan de contingencia es muy importante en todo sentido. Y una de las herramientas principales de este plan financiero, ¿no?, es el retorno sobre el patrimonio. ¿Pero qué cosa es el retorno sobre el patrimonio? El famoso ROE, ¿no? El ROE es una medida de los resultados financieros que se calcula dividiendo la utilidad neta por los fondos propios. ¿Qué quiere decir? Que estos fondos propios son iguales a los activos de una empresa menos su deuda. Pero el ROE podría considerarse como el rendimiento de los activos netos. Imagínense, hoy en día este ROE me va a salir algo como negativo, ¿no? Más deuda y menos activos netos que se establecen. Pero aún así, el ROE se considera una medida para saber qué cosa, la eficacia, ¿no?, de la empresa o el rendimiento de la empresa. Y en esta eficacia vamos a determinar a qué división se utilizan los activos de una empresa para crear utilidad. Y sigo preguntando, 2020, al momento de presentar los estados financieros, ¿cómo estará el ROE? ¿Positivo o negativo? Dejo a su perspectiva. Aún así, la fórmula y el cálculo de ROE, como lo ven ahí, es el retorno del patrimonio igual utilidad neta sobre el promedio del patrimonio de los accionistas. Las utilidades netas son la cantidad de ingresos, ¿no?, netos de gastos e impuestos que una empresa genera para un periodo determinado. El promedio de patrimonio de los accionistas se calcula sumando el patrimonio al principio del periodo y el comienzo y el final del periodo, que debe coincidir con el de la utilidad neta. Pero aún así,
la utilidad neta del último año fiscal completo, o sea, los 12 meses, se encuentra, digamos, en el estado de resultado. Una suma de la actividad financiera, ¿no?, de ese periodo. El patrimonio de los accionistas proviene del estado de situación financiera y un estado de situación financiera en todo el historial de cambios en el activo y en el pasivo de una empresa. Pero también se considera que la mejor práctica es calcular el ROE, basado en el patrimonio medio del periodo debido a este desfase entre los dos estados financieros. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos más información sobre cómo calcular el ROE. ¿Pero qué se dice del ROE hoy en día? El ROE es considerado bueno o malo, dependiendo del uso, ¿no?, para optar si las acciones han sido considerables. Un ejemplo, las empresas de servicios públicos tendrán muchos activos y pasivos en el estado de situación financiera, en comparación con una cantidad relativamente pequeña, la utilidad neta. Un ROE normal en el sector de los servicios públicos podrían ser del 10% o menos. Una empresa de tecnología o de venta al por menor con cuenta de estado de situación financiera más pequeña en relación con la utilidad neta, y puede tener niveles normales de ROE del 18% o más. Una buena regla empírica es apuntar a un ROE igual o ligeramente superior al promedio del grupo paritario. Un ejemplo para que puedan entender. Supongamos que una empresa, ¿no?, Macro SA, ha mantenido un ROE constante del 18%, pero en los últimos años, en comparación con el promedio de sus pares, fue el 15%. O sea, el inversionista podría concluir que la gestión de Macro SA está por encima de la media en cuanto a la utilización de los activos de la empresa para crear utilidad. Profesor, ¿y qué pasa si hubiera sido negativo? ¿Qué se considera ahí? Oportunidad, ¿no?, de seguir insistiendo en invertir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la oportunidad? Porque puedo comprar, ¿no?, más activos, pero a otro precio, ¿no?, donde pueda identificarse aún así. Obviamente me tengo que medir la deuda, ¿no? Dentro de esa deuda tengo que utilizar, ¿qué cosa? El criterio, ¿no?, para que no se aumente esa deuda, ¿no? Y tomar una medida singular para que ese procedimiento, ¿no?, ese cronograma, ¿no?, de la deuda se pueda establecer. Profesor, ¿qué pasa si dentro de la deuda, ¿no?, una empresa aplica el préstamo de lo que dio el Estado, el Reactiva Perú? Varios emprendedores me han preguntado en esa manera. Y sale esto de la cuarentena. ¿Qué debo hacer? Mientras que no hay un decreto, ¿no? Mientras que no hay un decreto donde determine el Ministerio de Economía y Finanzas, todavía sigue siendo deuda. Pero una vez que establezca un decreto, te ampara esa norma. Te ampara esa norma porque en cualquier momento va a decir, se va a dar facilidades para que puedan establecer un pago pronto futuro. Pero aún así, en mi ROE, la deuda va a persistir, ¿no? Porque va a quedar como algo pendiente, ¿no? Y
y mi indicador financiero va a establecer como un punto, ¿no?, débil o rojo, donde va a establecer en ese sentido. Entonces, miren cómo se determina estos tipos de análisis cuando voy a proyectar, ¿no?, en el sentido de ROE. Repito, hasta que la norma no salga, o si sale la norma, sería algo favorable, porque eso te va a ayudar, ¿no? En tu análisis de estado financiero, me baso a la norma número tal, ¿no?, que nos están dando un tiempo, ¿no?, para poder regularizar, ¿no?, por la cuarentena que se está planteando. Varios emprendedores están preocupados, ¿no?, sobre ese sentido en sí lo que sucede. Pero es digamos, la manera de, como, que hace abriendo tu negocio cuando afuera solo hay 1, 2, 3 personas. No hay ventas. ¿Quién te va a comprar? Entonces, la única manera, ¿no? La prioridad ahorita es la salud, ¿no? Es la salud. Mientras que esté esa prioridad, la parte económica obviamente afecta, ¿no? Afecta en sí, en los negocios, pero la prioridad, como dice, la salud. Y luego, pasado el tiempo determinado, va a establecer la recuperación económica en sí. Al final se va a recuperar. Claro, el tiempo pasa, pero cuando llega el momento se recupera automáticamente. El uso de ROE para estimar la tasa de crecimiento, ¿no? Esta tasa de crecimiento va a tener esta sostenibilidad y la tasa de crecimiento de los dividendos pueden estimarse utilizando el ROE, suponiendo que el ratio se encuentra aproximadamente en línea o justo por encima del promedio de su grupo paritario. Pero aunque puede haber algunos problemas, la rentabilidad de patrimonio invertido puede ser un buen punto de partida para elaborar estimaciones futuras, ¿no?, de la tasa de crecimiento de una acción y la tasa de crecimiento de sus dividendos. Y estos dos cálculos son funciones de cada uno de ellos y pueden utilizarse para facilitar la comparación entre empresas similares. Pero para estimar la tasa de crecimiento futuro de una empresa, multiplique el ROE por el ratio de retención de la empresa. O sea, el ratio de retención es el porcentaje de la utilidad neta que son retenidos o reinvertidos por la empresa para financiar el crecimiento futuro. En todo sentido, siempre hay que ver la proyección, qué va a suceder de aquí en un tiempo determinado. El ROE y la tasa de crecimiento sostenible. Vamos a ver. Supongamos que hay dos empresas con un ROE y una utilidad neta idénticas, pero con ratios de retención diferentes. Empresa A tiene un ROE del 15% y devuelve el 30% de su utilidad neta a los accionistas en un dividendo. Lo que significa que la empresa A retiene el 70% de su utilidad neta. Otro caso, la empresa B también tiene un ROE del 15%, pero devuelve solo el 10% de su utilidad neta de los accionistas, para un ratio de retención de ¿cuánto? La diferencia, el 90%. Quiere decir que para la empresa A, la tasa de crecimiento es del 10.5%, o ROE veces el ratio de retención, que es del 15%, por el 70% de lo que se retiene. Pero la tasa de crecimiento de la empresa B es del 13.5% o del 15% de lo que se retiene el 90%. Este tipo de análisis se denomina modelo de tasa de crecimiento sostenible. Los inversionistas pueden utilizar
este método para hacer estimaciones sobre el futuro y a la vez identificar las acciones que pueden ser arriesgadas y más adelante ver su capacidad de crecimiento sostenible. ¿Qué quiere decir con esto? Que una acción que crece más lentamente que su tasa sostenible podría estar infravalorada o el mercado podría estar descontando las señales de riesgo de la empresa. En cualquier caso, una tasa de crecimiento que esté muy por encima o por debajo de la tasa sostenible justifica a una investigación adicional. Estimación de la tasa de crecimiento de los dividendos. Vamos a ver la otra estimación. Siguiendo con nuestro ejemplo mencionado, ¿no? En la tasa de crecimiento sostenible, ¿no? La tasa de crecimiento de los dividendos se puede estimar multiplicando el ROI por el coeficiente de reparto. O sea, el ratio de pago es el porcentaje de la utilidad neta que se devuelve a los accionistas comunes a través de los dividendos. Y esta fórmula nos da una tasa de crecimiento de dividendo sostenible que favorece a la empresa A. La tasa de crecimiento de los dividendos de la empresa A es del 4.5% o el ROI por la tasa de pago que es del 15% por el 30% que se devuelve. La tasa de crecimiento de los dividendos de la empresa B es del 1.5% o 15%, ¿no? Del 10% que se devuelve. Pero una acción que esté incrementando su dividendo muy por encima o por debajo de la tasa de crecimiento de dividendo sostenible puede indicar riesgos que deben ser investigados. Entonces, ya saben la diferencia de la tasa de crecimiento sostenible y la tasa de crecimiento de los dividendos. Pero en sí, el uso de ROE, ¿cómo se puede identificar el problema? Es razonable preguntarse por qué una ROE, ¿no? Media o ligeramente superior o la media es buena en lugar de una ROE, que es el doble, el triple o incluso más alta que la media de su grupo de iguales. Y se hace esta pregunta. ¿No son las acciones con un ROE muy alto un valor mejor? A veces, un ROE extremadamente alto es algo bueno si las utilidades netas son extremadamente grandes comparados con los de las acciones, porque el rendimiento de una empresa es muy fuerte, pero sin embargo, más a menudo un ROE extremadamente alto se debe a una cuenta de patrimonio pequeña en comparación con las utilidades netas, lo que indica riesgo. Utilidades inconsistentes. El primer problema potencial con un alto ROE podría ser la inconsistencia de la utilidad. Un caso para que puedan entender. Una empresa, ¿no? Producciones S.A., que no ha sido rentable durante varios años. ¿Ya? Las pérdidas de cada año están en el estado de situación financiera, ¿correcto? Muy bien. En la parte de patrimonio como pérdida retenida, va a reconocer qué cosa, que las pérdidas tienen un valor negativo y reducen el patrimonio social. Supongamos que Patrimonio S.A. ha tenido una utilidad inesperada en el último año y ha vuelto a la rentabilidad. El denominador en el cálculo de ROE es ahora muy pequeño. Después de muchos años de pérdida,
lo que hace que su ROE sea engañosamente alto, como lo que está pasando hoy en día. Imagínense, 2020, 2021, 2022, 2023, ¿no? En el 2023, imagínense que se alce su patrimonio, o su utilidad, mejor dicho, que tenga utilidad en 2023. Pero va a ser algo que recién, ¿no? Recién está respirando, como decir, financieramente, ¿no? Entonces, es una manera de poder de determinar que todo financista, ¿no? Va a decir, primer año, segundo año, ok, me sigue siendo mal por el tema de la pandemia, porque es a nivel mundial, mientras que ya exista una normatividad en cada nación, prevalece que esa empresa no pueda quebrar, ¿no? Porque hay una norma y hay una situación que es a nivel internacional. Si no había sido a nivel internacional y no había sido una norma, obviamente común y corriente, una actividad empresarial puede cerrar porque no ha tenido la expectativa en sí. Pero cuando es una expectativa macro, establece ello. Y es por esto que en este punto de las utilidades inconsistentes prevalece el sentido común. El exceso de deuda. Vamos a este punto, muy importante. El segundo problema es el exceso de deuda, ¿correcto? Si una empresa ha estado pidiendo prestado agresivamente, puede aumentar el ROE porque el patrimonio es igual a los activos menos la deuda, ¿correcto? Muy bien. Pero cuanto más deuda tome prestada una empresa, menor será el patrimonio propio. Un escenario común que puede causar este problema y ocurre cuando una empresa pide prestado grandes cantidades de deuda para comprar sus propias acciones. Y esto puede inflar las utilidades por acción, pero no afecta la tasa de crecimiento o el rendimiento real. O sea, volvamos con el tema de las utilidades inconsistentes, que va a ser algo engañoso, ¿no? Y como lo repito, como le dije a los varios emprendedores, si ustedes han recibido el Reactiva Perú, no quiere decir que usted va a generar utilidad, sí, pero esa utilidad va a ser para que devuelva ese dinero, ¿no? De lo que ha sido prestado, y es del Estado. Bueno, fuera del sistema financiero. Bueno, fuera que hubiera sido prestado de los propios accionistas y no se ha establecido de los accionistas. Si hubiera sido prestado por los accionistas, sí hubiera sido considerado, ¿no? Los dividendos, las utilidades, ¿no? De ellos. Pero como no es plata directamente de los accionistas, entonces ese es el resultado. Sigamos con la parte negativa. Utilidad neta negativa. En estos últimos tiempos, ¿no? Hay utilidad neta negativa y un patrimonio accionario negativo que puede llevar a un ROE artificialmente alto, como le repito, ¿no? Ese es el caso de los famosos Reactiva Perú. Sin embargo, si una empresa tiene una pérdida neta o un patrimonio neto negativo, no se debe calcular el ROE. Así de práctico. Si el patrimonio neto es negativo, el problema más común es el endeudamiento excesivo o la rentabilidad inconsistente. Sin embargo, hay excepciones a esa regla para las empresas que son rentables y han estado utilizando el flujo de caja para recomprar sus propias acciones. Para muchas empresas, esta es una alternativa al pago de dividendos y pueden llegar a reducir el patrimonio social. O sea, las recompras se restan en el patrimonio social. Imagínense, es algo que
Ustedes mismos se están engañando. Lo suficiente como para que el cálculo sea negativo. En todos los casos, hoy en día, los niveles negativos o extremadamente altos de ROE debe considerarse una señal de advertencia que vale la pena investigar. En raros casos, un ratio negativo de ROE que podría deberse a un programa de recompra de acciones apoyado por el flujo de efectivo y a una excelente gestión, pero este es el resultado menos probable. En cualquier caso, una empresa con un ROE negativo no puede evaluarse en relación con otras acciones con ratios de ROE positivos. El ROE versus el retorno de patrimonio invertido. Vamos a ver cómo se recupera. Mientras que el retorno sobre el patrimonio se refiere a la cantidad de utilidad que una empresa puede generar en relación con el patrimonio de los accionistas. El retorno sobre el patrimonio invertido, el famoso ROI, ROIC, lleva ese cálculo un par de pasos más allá. El propósito de ROI es calcular la cantidad de dinero después de los dividendos que una empresa hace en base a toda su fuente de patrimonio, lo que incluye el patrimonio de los accionistas y la deuda. La ROE examina la forma en que una empresa utiliza el patrimonio social, mientras que la ROI tiene por objeto determinar, ojo, mucho ojo y oído, determinar la forma en que una empresa utiliza todo su patrimonio disponible para hacer el dinero. Así que, en pocas palabras, los accionistas tienen que invertir sí o sí y no esperar de papá Estado para que le infle los activos y pueda pagar el patrimonio. Perdón, los pasivos, o sea, las obligaciones. Siguiente punto, limitaciones de la utilización de la rentabilidad de las inversiones. Un alto rendimiento de los fondos propios no siempre es positivo. Un rendimiento excesivo puede ser indicativo de una serie de problemas, como utilidad inconsistente o deuda excesiva. Un ROE negativo debido a que la empresa tiene una pérdida neta o un patrimonio neto negativo no puede utilizarse para analizar la empresa. Y tampoco puede utilizarse para compararla con empresas con un ROE positivo. Es algo ilógico en sí. Un caso específico para que puedan entender. Imagínense una empresa con un ingreso anual de 1.800.000 y un promedio de 12 millones de patrimonio social. ¿Cómo sería el ROE ahí? Yo divido, ¿no? Lo divido el ingreso entre el patrimonio. O sea, 1.800.000 entre 12 millones me sale el 15%. El 15%, ¿no? Positivo, lo que es el ROE. Siguiente, rendimiento de los activos, el famoso ROA. Este ROA, ¿no? Es un ratio de la rentabilidad de una empresa en relación con sus activos totales. Pero, ¿qué quiere decir en sí el ROA? Da, ¿no? Por ejemplo, un gerente, inversionista o especialista en finanzas, da una idea de cuán eficiente es la gestión de una empresa en el uso de sus activos para generar ganancias y no solamente ver el rendimiento de los activos que se muestre como un porcentaje. El ROA es un ratio de los bienes que una empresa, ¿no? Utiliza sus activos, determinando la rentabilidad de una empresa en relación
con sus activos totales. También se utiliza cuando se comparan empresas similares o se compara una empresa con su rendimiento anterior. Determina la cuenta de la deuda de la empresa y a diferencia de otras mediciones como el ROE. Fundamentos de ROA. Los negocios de hoy en día tienen que ver, en última instancia, con la eficiencia. O sea, tengo que exprimir al máximo los recursos limitados y a la vez comparar la utilidad con los ingresos, y es una medida operacional útil. Si establezco en realizar una comparación de los recursos que una empresa utiliza para obtener, va a reducir la viabilidad de la existencia de la empresa. El retorno sobre los activos es la más simple de esta medida de las empresas. Y la fórmula, ¿no? El ROA se calcula dividiendo la fórmula neta de una empresa, ¿no? La utilidad neta de una empresa por el total de sus activos, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de ROA? ROA indica que utilidades que generaron a partir del patrimonio invertido, el ROA para las empresas públicas pueden variar sustancialmente y dependerá en gran medida de la industria. Por eso, cuando utilice ROA como medida comparativa, es mejor compararlo con las cifras anteriores, o sea, años anteriores de ROA de una empresa con el ROA de una empresa similar. Pero la cifra de ROA da a los inversionistas una idea de la eficacia de la empresa para convertir el dinero que invierte en utilidad neta. Cuanto más alto sea el número de ROA, mejor, porque la empresa está ganando más dinero con menos inversión. Recuerda que el total de activos es también la suma total de pasivos y el patrimonio de los accionistas. Ambos tipos de financiación se utilizan para financiar las operaciones de la empresa, considerando que los activos de una empresa se financian mediante deudas o patrimonio social. Algunos analistas e inversionistas especialistas en finanzas no tienen en cuenta el costo de adquisición del activo. ¿Por qué? Porque añaden los gastos de intereses en la fórmula de la rentabilidad de la inversión. ¿Qué quiere decir? Que el impacto de la adquisición de más deuda se anula sumando el costo del préstamo de la utilidad neta y utilizando como denominador el promedio de los activos en un periodo determinado. O sea, los gastos por intereses se añade porque el importe de la utilidad neta en el estado de resultado excluye los gastos por intereses. ¿Y cómo usar el ROA? ¿No? ¿Cómo usar el ROA? Se hace esa pregunta. La rentabilidad de la inversión es muy útil para comparar empresas del mismo sector, ya que los distintos sectores utilizan los activos de manera diferente. Un ejemplo para que puedan entender. El rendimiento de las empresas orientadas a los servicios, como los bancos, serán considerablemente mayor que el rendimiento de las empresas con gran densidad de patrimonio, como las empresas de construcción o de servicios públicos. El ROA versus ROE. ¿Qué diferencia existen? Tanto el ROA como el ROE son medidas de la forma en que una empresa utiliza sus recursos, ¿no? Sus recursos. El ROE solo mide el rendimiento de patrimonio,
de una empresa, dejando fuera los pasivos. Por lo tanto, el ROA representa la deuda de una empresa. El ROE no. Cuanto más apalancamiento y deuda asuma una empresa, mayor será el ROE en relación con el ROA. ¿Y cuáles son las limitaciones del ROA? El mayor problema con el ROA es que no pueden ser usados en todas las industrias. Esto se debe a que las empresas de una industria, como la industria tecnológica y otras industrias que se pueden establecer, tendrán diferentes bases de activos. Algunos especialistas, analistas de finanzas, también lo consideran como la fórmula básica de ROA. Es limitada en sus aplicaciones, pero siendo más adecuada para los bancos. Los balances de los bancos representan mejor el valor real de sus activos y pasivos porque se contabiliza al valor de mercado. O al menos una estimación del valor de mercado frente al costo histórico. Tanto los gastos como los ingresos por intereses ya se tiene en cuenta la variación. Por ejemplo, una variación de ROA, utilidad neta más representando la multiplicación en el sentido de gasto de intereses por una tasa de impuesto, dividido activos totales. La siguiente comparación de ROA 2, utilidad operativa, multiplicado por la tasa de 1, impuesto, sobre activos totales. Entonces, esto me va a determinar, ¿no?, por qué se aplica este ROA para las empresas. Análisis de Dupont, ¿no?, que todo financista debe conocer. Pero, ¿qué cosa es el análisis de Dupont? El análisis de Dupont es un marco para analizar el rendimiento fundamental popularizado por la corporación DuPont, ¿no?, que fueron los que crearon este análisis. El análisis de Dupont es una técnica útil que se utiliza para descomponer los diferentes impulsores de la ROE. La descomposición de la ROE permite a los inversionistas centrarse en los indicadores clave de rendimiento financiero, o sea, de forma individual. ¿Y qué voy a identificar? Voy a identificar los puntos fuertes y los puntos débiles. Pero hay 3 métricas financieras principales que impulsa el ROE. ¿Cuáles? La eficiencia operativa, 1. La eficiencia en el uso de los activos, 2. Y el apalancamiento financiero. Cuando me hablan de la eficiencia operativa, está representada por el margen de beneficio neto o utilidad neta dividido por las ventas o ingresos totales. En cambio, la eficiencia en el uso de los activos se mide por el ratio de rotación de los activos y el apalancamiento financiero se mide por el multiplicador del patrimonio, que es igual a los activos medios divididos por el patrimonio medio. Identidad de Dupont. ¿Cuál es la identidad del Dupont? Es una expresión que muestra que el rendimiento de los fondos propios de una empresa, o sea, el ROE, puede representarse como producto de otros 3 ratios: el margen de utilidad, el volumen total de activos
y el multiplicador de los fondos propios. Y como ven ahí la fórmula de la identidad DuPont, el ROE es igual margen de utilidad por rotación de activos por el multiplicador de patrimonio. Y esta fórmula a su vez se puede descomponer aún más, ¿no? El ROE, donde vamos a determinar la división de utilidad neta sobre ventas, donde vamos a multiplicar las ventas sobre activos totales y multiplicar activos totales sobre fondos propios, ¿no? Fondos propios. Si la rentabilidad de la inversión no es satisfactoria, la identidad de DuPont ayuda a los especialistas, analistas, los que trabajen en finanzas, a localizar la parte de la empresa que no está rindiendo lo suficiente. Descifrando el análisis de DuPont. El ROE es un número muy observado entre los inversionistas conocedores. Es una fuerte medida de lo bien que la gestión de una empresa crea valor para sus accionistas. Sin embargo, la cifra puede ser engañosa, ya que es vulnerable a la medida que aumentan su valor al tiempo, que hacen que las acciones sean más arriesgadas. Si una forma de desdoblar los componentes de ROE, los inversionistas podrían ser engañados para que crean que una empresa es una buena inversión cuando no lo es. La perfección del ROE es que una medida importante que solo requiere dos números para ser computada: el ingreso neto y el patrimonio de los accionistas. Como ven ahí la fórmula, el ROE es igual utilidad neta sobre el patrimonio de los accionistas. Si esta cifra sube, suele ser una buena señal para la empresa, ya que demuestra que la tasa de rendimiento del patrimonio social está aumentando. El problema es que de esta cifra también puede aumentar simplemente cuando la empresa se endeuda más, disminuyendo así los fondos propios. Y esto aumentaría el apalancamiento de la empresa, de que podría ser bueno, pero también haría que las acciones fueran la más arriesgada. Vamos a seguir avanzando. Valor para los accionistas. El valor se crea cuando el ROI es mayor que el WACC, ¿no? ¿Y qué es el valor de los accionistas? El valor de los accionistas es el valor financiero que los propietarios de una empresa reciben por poseer acciones en la empresa. ¿Y cómo crear el valor para los accionistas? Con el fin de maximizar el valor para los accionistas, hay tres estrategias principales para impulsar la rentabilidad de una empresa: crecimiento de los ingresos, margen operativo y la eficiencia del patrimonio. Cuando miran el crecimiento de los ingresos, para cualquier empresa de bienes y servicios, los ingresos por ventas pueden mejorarse mediante las estrategias de aumento del volumen de ventas o la inflación de los precios de ventas, donde determino el aumento de volumen de ventas, el aumento de precio de ventas, ¿no? En cambio, el margen operativo, ¿no? Además de maximizar la venta, una empresa debe de identificar enfoques factibles para la reducción de costos que conduzcan a margen de las operaciones óptimas. ¿Y qué determino ahí? Costo de venta, gasto de venta generalmente es administrativo. Comienzo a analizar estos dos puntos específicos. En el costo de venta, una empresa establece una buena relación con sus proveedores para negociar con ellos, para reducir los precios de los materiales o recibir el descuento en los pedidos grandes. En cambio, en el gasto de ventas administrativo suele ser uno de los mayores gastos de una empresa, por lo que el hecho
de poder reducirlo al mínimo, ayudará a la empresa a conseguir un margen operativo óptimo. Y la eficiencia del patrimonio es la relación entre los soles de los gastos incurridos por una empresa y los soles que se gastan en la fabricación de un producto o servicio que se puede denominarse en el ROCE. ¿Y qué cosa es el ROCE? El rendimiento de patrimonio empleado, o la relación entre el EBIT, o sea, la utilidad antes de interés e impuestos sobre el patrimonio empleado. ¿Qué quiere decir? Que la eficiencia del patrimonio refleja la eficacia con que una empresa despliega su efectivo en su operación. Y también se determina estos análisis, ¿no?, en la propiedad, planta y equipo, en el inventario y en el valor de accionista en la práctica. Vamos a seguir avanzando. El retorno del patrimonio invertido. En una medida de rendimiento obtenido de los propietarios del patrimonio, el retorno sobre el patrimonio invertido es una medida de rentabilidad o rendimiento de las utilidades obtenidas por quienes proporcionan el patrimonio. Es decir, los accionistas de la empresa. El retorno del patrimonio invertido, el ROI, puede determinarse con esta fórmula. El EBIT, ¿no? Como ustedes ya saben, que el EBIT es utilidad antes de intereses de impuesto, con esta fórmula, ¿no?, de 1 menos T, ¿no? 1 menos T sobre el valor contable de patrimonio invertido. Pero hay 3 ideas clave que se pueden obtener esta definición. 1. Utilizamos el ingreso operativo después de impuesto, o sea, el NOPAT, en lugar de la utilidad neta, porque debe considerar las ganancias y no solo a los accionistas, sino también a los accionistas a través de los intereses. O sea, la comparación utilidad neta y los intereses. Utilizamos el valor contable de la deuda y patrimonio social en lugar de valor de mercado, porque el valor de mercado incorpora las expectativas para el futuro, pero el valor contable elimina estas expectativas para indicar con mayor precisión la rentabilidad actual. Además, liquidamos el efectivo porque los ingresos por intereses del efectivo no son un componente de los ingresos operativos. Tenemos en cuenta la diferencia de tiempo, ya que el patrimonio debe ser invertido antes de que el patrimonio invertido comience a generar las utilidades. Algunos especialistas en análisis, los que trabajen en finanzas, optarán por tomar un promedio de patrimonio invertido en el periodo anterior y en el actual. Medida de la rentabilidad sólida. El ROA, el ROE y el ROI son 3 ratios que se utilizan comúnmente para determinar la capacidad de una empresa de generar, ¿qué cosa? El rendimiento o los rendimientos sobre su patrimonio. Pero el ROI, ¿no?, ROIC, se considera más informativo que el ROA y el ROE. Y como sabrán, que ROA se calcula tomando la utilidad neta sobre el total de los activos. Sin embargo, el ROE se calcula como utilidad neta sobre el patrimonio social y se utiliza para comparar empresas con la misma estructura de patrimonio. Y el ROI aborda los problemas con el ROA y el ROE en el cálculo de la rentabilidad. O sea, el efectivo se compensa cuando se resuelve el patrimonio invertido en el denominador, resolviendo el problema de la diferencia en los saldos de efectivo entre las empresas. Además, comparar el ROI entre empresas con diferentes estructuras de patrimonio, ya que la NOPAT en el numerador es una medida de las utilidades disponibles para todos los proveedores de patrimonio. Dame 2 minutos, Sergio. Valor económico agregado
¿no? El famoso EVA, ¿no? El EVA es una medida que los resultados financieros de una empresa basada en la riqueza residual calculada deduciendo su costo de patrimonio de su utilidad de operación, ajustado por los impuestos sobre una base de efectivo. Es la fórmula del EVA, ¿no? Es igual al NOPAT menos el capital invertido multiplicado por el WAP. Y el retorno de flujo de efectivo, el famoso CEFROI, ¿no? Que es una métrica de valoración que actúa como una aproximación al retorno económico de una empresa. Este retorno se compara con el costo de patrimonio o tasa de descuento para determinar el potencial del valor agregado, y el FROI se define como el rendimiento económico medio de todos los proyectos de inversión de una empresa en un año determinado. Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, el famoso EBITDA. El EBITDA, o utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es una medida de los resultados financieros generales de una empresa. Vamos al caso práctico, así rapidito, que le he compartido, el amigo Sergio ya lo va a compartir a cada uno de ustedes. Este es el método de Dupont, ¿no? La empresa Ficosa SAC tiene activos totales de 2.500 millones de soles. Se espera que la empresa tenga una rotación de activos de 1.5 durante el próximo año y un margen de utilidad de 7%. El ratio de apalancamiento de la empresa es 1.25 y la tasa de interés sobre la deuda es 8% por año. ¿Qué me solicitan? 1. ¿Cuál es el valor esperado de rendimiento de los activos ROA? Calcule esta cantidad usando la ecuación Dupont, así como la definición de ROA. ¿Cuál es el valor? Segundo, ¿cuál es el valor esperado de rendimiento del patrimonio? Calcule esta cantidad usando la ecuación Dupont, así como la definición de ROE. Tercero, ¿cuál será el ROA y ROE? Tengan en cuenta lo siguiente. A. El ratio de rotación de activos sería aumentada a 3. ¿Cómo llevaría a cabo la administración este cambio? B. El margen de utilidad sería aumentado al 10%. Y la pregunta, ¿cómo llevaría a cabo la administración este cambio? Y C. El ratio de apalancamiento aumenta a 1.7. ¿Cómo llevaría a cabo la administración? Vamos a decir rapidito, ¿no? Sergio, dame 3 minutos y finalizamos con este caso. Solución. En base a los criterios, establecidos por la dirección financiera, para el siguiente año los resultados serían: activo me dan 2,5 millones. Ratio de rotación de activo 1.5. El margen de utilidad 7%. El ratio de leverage 1.25. La tasa de interés el 8%. Muy bien, muy bien. Estos son los detalles. Miren, patrimonio, la fórmula sería activo entre el ratio leverage, ¿no? Activo entre el ratio leverage. Ya tengo el primer resultado de patrimonio. Segundo, deuda. La deuda, como sabrán, activo menos el patrimonio. Menos el patrimonio. ¿Cuánto me da el patrimonio? ¿Estás? Perdón. El patrimonio es esto, pues. El patrimonio 2 millones sobre el valor del patrimonio. O sea, sería 500,000. Intereses, deudas por tasa de intereses de la deuda. La fórmula, tasa de intereses, ¿no? Con la deuda. ¿Cuánto es la deuda aquí? La deuda es los 500,000, ¿no? Los 500,000 por el 8%. Ahí está la fórmula. Ventas, activo por ratio de rotación del activo. Activos por el ratio. ¿Cuánto es el ratio? 1.5.
ese es el dato, utilidad neta más intereses. Utilidad neta, ¿no? El 7%, o sea, de las ventas, margen de utilidad por ventas, me dice. Este es el margen de utilidad, el 7%, multiplico por las ventas. Y este es el resultado. Utilidad neta, solamente neta, ya no los intereses, solamente neta. Solamente neta me dice utilidad neta más intereses, o sea, el valor de la utilidad neta más intereses, menos los intereses, ¿no? Menos los intereses, ¿no? Tenemos aquí utilidad neta, el valor, y los intereses. Perdón. Bien. Carga de la deuda. La carga de la deuda viene a ser utilidad neta, multiplico, pero con la suma de la utilidad más interés. ¿Qué quiere decir con esto? Miren, utilidad neta más los intereses, ¿no? Más, perdón, esto lo divido. Este se divide, perdón. Divido utilidad neta, ¿no? Utilidad neta entre utilidad neta más interés. O sea, este con este, lo divido. Que sería división. No se multiplica. Muy bien, división. Siguiente. Ahora vamos a ver los rendimientos. Ya tengo la carga, 0.85. Ahora voy a ver, miren los rendimientos de ROE y de ROE, ¿no? Que se va a determinar. Pero el ROA se va a determinar, ¿no? De acuerdo a la utilidad y de acuerdo a los ratios. ¿Cuál es la fórmula? Utilidad neta de más o sea, el valor de utilidad neta más intereses entre los activos, ¿no? Entre los activos. 10.5%. En el mismo rendimiento de activo, pero voy a determinar qué cosa, el ratio de rotación del activo por el margen de utilidad. O sea, voy a ver el porcentaje, ¿no? El porcentaje en sí, si en verdad es correcto. Es correcto. Ahora el ROE, utilidad netas entre patrimonio. Tengo el valor de utilidad neta entre patrimonio. Me dice que 11.13, ahora voy a medir si en verdad corresponde a ello. Rotación de activos, ratio de rotación de activos por el margen de utilidad por el ratio de leverage, por la carga de la deuda. Y sí está cumpliendo. Sí está cumpliendo. La carga de la deuda, ¿cuál es? Es este porcentaje, 0.85. Entonces, sí está cumpliendo el ROE, sí está cumpliendo el ROA. Entonces, cuando me determina, profesor, ¿y qué pasa si no me cumple? Quiere decir que hay algo que no está cumpliendo la función financiera en sí, ¿no? La función financiera. Ahora, en base a los criterios solicitados en el punto 3, los resultados serían activo, 2,5 millones, ratio de rotación 1.8, el margen de utilidad ya sería el 10%. ¿Cuánto me era el margen de utilidad acá? El 7%. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ¿no? Me está diciendo que va a ser el 10%. El ratio de leverage, mira, el ratio de leverage era 1.25, ahora es 1.7. La tasa de interés de la deuda, el 8%. Y para finalizar, el mismo esquema, ¿no? El mismo esquema patrimonio, ¿no? Que es activo entre ratio leverage, ¿no? La deuda, como determino, la deuda es activo menos patrimonio, ¿no? Activo menos patrimonio. El interés, la deuda, ¿no? La deuda que es este monto, ¿no? Por la tasa de interés de la deuda, que me dan como datos. Las ventas, ¿cómo determino las ventas? Activos por el ratio de rotación, ¿no? El ratio de rotación. Y la utilidad neta más intereses, ¿cómo determino? Margen de utilidad, o sea, por la margen de utilidad por ventas.
¿Cuál es el margen de utilidad? 10%. ¿Cuánto es las ventas? Es este monto. Entonces, utilidad neta viene a ser el valor de utilidad neta más intereses menos los intereses que me dan como datos. Ya termino, dame un minuto, Sergio. Carga de la deuda, utilidad neta dividido, acá sí, vamos aquí, vamos a dividir utilidad neta sobre utilidad neta más intereses. Y mire el ROE y el ROE. La misma operación que hemos determinado, utilidad neta más interés entre activo, y vamos a ver si cumple el porcentaje, ratio de rotación de activo, ¿no? Ratio de rotación de activo por el margen de la utilidad. O sea, sí está cumpliendo el ROA. Sí me está cumpliendo el ROA, por tanto, en el monto como el porcentaje, ¿no? Del ratio. Y en el ROE, igualmente, en el ROE es utilidad neta, el valor entre el patrimonio. 25%, y vamos a ver el porcentaje si en verdaderamente está cumpliendo el ratio. Determino ratio de rotación de activo por margen de utilidad por el ratio de leverage, y a la vez también voy a considerar la carga de la deuda, 0.82. Y si me cumple la expectativa. Entonces, esta es una manera de poder analizar, determinar cómo está la empresa en mi patrimonio, ¿no? Tanto en el ROE, aplicando, este es el método de Dupont, ¿no? Este es el método de Dupont que me determina, ¿no? Cómo está el ROA y el ROE. Muy bien, finalizamos, finalizamos y dejo esta frase: el tiempo es nuestro activo más valioso y sin embargo tendemos a desperdiciarlo, matarlo y gastarlo en lugar de invertirlo. Ri Jin Fong. Muchas gracias Cames, gracias Sergio, y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. El día viernes vamos a tocar el último capítulo, supuestamente iba a ser hoy día por el tiempo que ya nos ha ganado, ¿no? Vamos a ver el último capítulo, estrategia financiera para gestionar los negocios, tanto teóricos como casos prácticos para que ustedes lo tengan en sí. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el día viernes. Nos vemos.